Nunca debí aceptar las cenizas. El día que enterramos a mi abuela, el cielo estaba inmóvil, gris, como si el tiempo se hubiese detenido justo encima del panteón. Nadie lloraba en voz alta, pero todos evitaban mirar la urna. Era pequeña, demasiado pequeña para contener todo lo que ella había sido. «No te las lleves», me dijo mi tía con una voz quebrada. «No es buena idea». Pero nadie más quería hacerse cargo. Mi abuela había muerto sola en su casa, y los rumores empezaron incluso antes del velorio. Que hablaba con alguien en la madrugada, que dejaba platos servidos para el otro, que sus ojos cambiaban cuando pensaba que nadie la veía. Yo no creía en esas cosas, así que tomé la urna. Era más pesada de lo que parecía. La primera noche en mi departamento no pasó nada, o eso pensé. La dejé sobre una repisa en la sala. No quise guardarla en un cajón, se sentía irrespetuoso. Tampoco la abrí. No tenía ninguna razón para hacerlo. Pero a las 3:17 de la madrugada, desperté. No fue un ruido fuerte, no fue un golpe. Fue un susurro, muy cerca de mi oído, como si alguien estuviera probando mi nombre. ¿Daniel? Me incorporé de golpe. El cuarto estaba completamente oscuro, excepto por la tenue luz que venía de la sala. Y entonces lo noté. La puerta estaba entreabierta. Yo la había cerrado. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras caminaba lentamente hacia el pasillo. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si algo me empujara hacia atrás o me esperara adelante. Cuando llegué a la sala, lo vi. La urna no estaba donde la había dejado. Estaba en el centro de la mesa. Y había algo más. Un rastro fino, gris, como si alguien hubiera arrastrado cenizas desde la repisa hasta ahí. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue ver las huellas. Huellas pequeñas, como de dedos, marcadas en el polvo, apuntando directamente hacia mi habitación. Y en ese instante entendí algo que me heló la sangre. Yo no había sido el único en despertar esa noche. No respiré. Me quedé inmóvil frente a la mesa, mirando esas marcas grises como si al hacerlo fueran a desaparecer. Pero no lo hicieron. Al contrario, parecían más definidas bajo la luz tenue. Las huellas no eran profundas, eran ligeras, como si algo apenas tocara la superficie, o como si no tuviera peso real. Tragué saliva. «Esto no es real», murmuré. Pero mi voz no sonó como la mía, sonó acompañada, como si alguien más hubiera hablado al mismo tiempo. Retrocedí de golpe y choqué con la pared. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que sentí que iba a vomitar. Miré de nuevo hacia la mesa. La urna estaba abierta. Yo no la había abierto. La tapa descansaba a un lado, y una fina línea de ceniza caía lentamente por el borde como si algo desde adentro estuviera respirando. Un olor seco, antiguo, comenzó a llenar el aire. No era simplemente polvo, era algo más denso, más podrido, como tierra removida después de años. Entonces lo escuché otra vez, pero esta vez no fue un susurro, fue una voz clara. «No cierres». Giré la cabeza tan rápido que sentí un tirón en el cuello. La voz venía de mi habitación. No, no. Las huellas apuntaban ahí. Algo había ido ahí. Y ahora me estaba hablando desde adentro. Quise correr hacia la puerta de salida. Quise irme, dejar todo atrás, abandonar la urna, el departamento, todo. Pero mis pies no se movieron.
porque en ese momento algo salió de la urna. No fue una forma definida, no tenía rostro. Era como una nube espesa de ceniza que se levantaba lentamente, desafiando la gravedad, retorciéndose en el aire como si buscara forma. Y mientras se alzaba, pude escuchar algo dentro de ese movimiento. Cientos de voces, superpuestas, susurrando al mismo tiempo. Déjanos, hace frío, nos dejaste, Daniel. Caí de rodillas. Eso no era mi abuela. Eso nunca había sido solo mi abuela. La masa de ceniza giró lentamente y apuntó hacia el pasillo, hacia mi habitación. Y entonces entendí lo que significaban las huellas. Algo había salido, pero también algo había entrado. No quería mirar hacia la habitación, pero algo dentro de mí, algo más fuerte que el miedo, me obligó a dar un paso. Luego otro. El pasillo parecía más largo que antes, las paredes más estrechas. La luz de la sala apenas alcanzaba a tocar el umbral de la puerta, como si la oscuridad dentro del cuarto la devorara. Y ahí estaban, más huellas, ceniza. Pero estas eran diferentes, no eran pequeñas, eran largas, irregulares, como si lo que caminó ahí no supiera exactamente cómo usar dedos. No entres. La voz volvió, justo detrás de mí. Giré. No había nadie, pero lo sentí. Una presencia pegada a mi espalda, tan cerca que pude jurar que algo, o alguien, inclinaba la cabeza sobre mi hombro. No entres, repitió, ahora con más claridad. Era la voz de mi abuela, pero estaba mal, demasiado profunda, demasiado lenta, como si cada palabra tuviera que atravesar algo viscoso antes de salir. Abuela, susurré, sin saber por qué. Error. La temperatura cayó de golpe, el aire se volvió pesado, y entonces, desde dentro de la habitación, algo respondió. No soy ella. La puerta se cerró, de un golpe seco. Me quedé del lado de afuera, paralizado, mirando la madera inmóvil mientras algo empezaba a moverse dentro. Primero fue un arrastre, luego golpes suaves, como si alguien, o algo, estuviera intentando levantarse. Daniel. Esta vez la voz venía de ambos lados de la puerta, desde adentro y desde justo detrás de mí. No me moví, no podía, y entonces sentí una mano, fría, cubierta de un polvo fino, posándose lentamente sobre mi hombro. Nos abriste, susurró la voz de mi abuela quebrándose en múltiples tonos. Ahora tienes que dejarnos quedarnos. Algo golpeó la puerta desde adentro. Una vez, 2 veces, 3. Las sinjeras crujieron, y en ese instante entendí algo peor que todo lo anterior. No había una sola cosa en mi casa. Había muchas, y ninguna quería salir. La puerta se empezó a abrir lentamente. La mano en mi hombro se agarró con fuerza, y la voz, ahora multiplicada, dijo al unísono: «Mira lo que trajiste contigo». Y yo, aunque sabía que no debía hacerlo, obedecí. La puerta se abrió lo suficiente para dejar escapar la oscuridad. No era ausencia de luz, era algo más, algo que se movía. La habitación estaba ahí, intacta, y al mismo tiempo no. Las paredes parecían respirar, inflarse y contraerse lentamente como si estuvieran hechas de carne bajo una capa delgada de pintura. Y en el suelo había más ceniza, mucha más, formando círculos, símbolos, no, huellas, patrones. Como si algo hubiera estado caminando en repetición, una y otra vez, marcando un camino que no llevaba a ninguna parte. Entra,
La voz ya no venía de un solo lugar, venía de todas partes, del techo, del suelo, de dentro de mi cabeza. La mano en mi hombro me empujó, un paso, luego otro, y crucé el umbral. Error. La puerta se cerró detrás de mí. El sonido fue definitivo, como un sello, como si algo hubiera decidido que ya no había salida. No, intenté decir, pero mi voz no salió. El aire era espeso. Cada respiración sabía a polvo antiguo, a algo que había estado muerto demasiado tiempo, pero que nunca terminó de irse. Entonces lo vi. La cama. Había alguien sentado sobre ella, de espaldas a mí, quieto, demasiado quieto. El cabello, gris. La postura, encorvada. «Abuela», susurré sintiendo cómo mi garganta se cerraba. La figura no respondió, pero su cabeza empezó a inclinarse lentamente hacia un lado. Demasiado. Mucho más de lo que un cuello humano debería permitir. Un crujido seco llenó la habitación. «No», dijo la cosa. «Esa ya no está». La cabeza giró, no el cuerpo, solo la cabeza. Y cuando finalmente vi su rostro, no tenía ojos, solo cavidades llenas de ceniza que se movía, como si algo dentro estuviera tratando de mirar a través de ellas. Su boca se abrió, y de ella empezó a caer polvo. No, no era polvo, eran fragmentos, pedazos pequeños, como huesos molidos. «La consumimos», dijo, y su voz se rompió en decenas de susurros. «Y ahora te toca a ti». Intenté retroceder, pero mi pie tocó algo. Miré hacia abajo. Una mano, emergiendo del suelo, hecha de ceniza compacta, agarrando mi tobillo. Luego otra, y otra. Decenas de manos comenzaron a salir del piso, aferrándose a mis piernas, trepando lentamente por mi cuerpo, dejando marcas grises que ardían como fuego helado. Grité, pero nadie me escuchó, porque en ese lugar yo ya no estaba solo. Nunca lo había estado. Y mientras la figura en la cama se levantaba, deformándose, estirándose en algo imposible, entendí la verdad que mi tía intentó advertirme. Las cenizas no son restos, son puertas. El aire era tan denso que sentía que cada respiración me quemaba los pulmones. Las manos de ceniza me arrastraban hacia el suelo, como si quisiera tragarme entero. Intenté gritar, pero mi voz se había quebrado en 1000 fragmentos que caían como polvo al piso. La figura sobre la cama avanzaba lentamente, arrastrando los pies como si la gravedad no fuera suficiente. Su cuerpo parecía estirarse, alargarse más allá de lo humano, mientras su cabeza giraba en direcciones imposibles, mirándome con esos vacíos llenos de ceniza que ardía con un brillo espectral. «Daniel», susurraron todas las voces a la vez. «Abriste la puerta, y ahora debes pagar». Intenté moverme, pero las manos me sujetaban con fuerza. Sentí un frío tan intenso que me penetraba los huesos, un frío que no existía en el mundo real. Cada centímetro de piel que tocaban las cenizas parecía arder en un dolor helado. «Aléjate de mí», grité por fin, pero no hubo respuesta. Entonces, de repente, la figura levantó una mano, y el polvo que caía de su boca empezó a elevarse, girando en espirales a mi alrededor, llenando la habitación con murmullos ininteligibles. Cada fragmento que tocaba mi piel me quemaba, dejando marcas grises que no desaparecían. «¿Quién eres?»,
Logré preguntar entre jadeos. Un silencio pesado me respondió. Luego, una voz más baja, más cercana, surgió de la ceniza que cubría mis piernas. No soy uno solo, somos todos, todos los que trajiste a casa. Y fue entonces cuando lo entendí. No solo había llevado conmigo a mi abuela, la urna contenía algo más, algo que había estado esperando, acumulando rencor en cada centímetro de polvo, cada susurro que había oído, cada sombra que parecía moverse en la sala. No era mi imaginación. Las manos me arrastraban hacia el centro de la habitación, donde la figura se detuvo frente a mí. Su rostro ahora estaba más definido, aunque imposible de reconocer, una mezcla de rasgos humanos, ceniza y huecos oscuros que parecían absorber la luz. Tú abriste la puerta, y ahora debes pagar, dijeron las voces, ahora más fuertes, más decididas. Sentí que mi cuerpo se hundía en el suelo, como si la ceniza y la oscuridad quisieran absorberme por completo. Intenté resistirme, pero no había fuerza humana que pudiera contra ellos. Y en ese instante, mientras mi visión se llenaba de polvo y sombras, escuché un último susurro que heló mi sangre. Bienvenido a casa, Daniel. El suelo me tragó, y todo se volvió negro. Desperté, o al menos eso creí. El aire era denso, pesado, como si respirara conmigo. Mis ojos se abrieron a un mundo que no era mi casa, aunque las paredes tenían la misma forma, la misma disposición. Todo estaba cubierto de polvo gris. Cada mueble, cada puerta, cada cuadro, parecía hecho de ceniza compacta, y sin embargo, podía caminar sobre ellos sin hundirme. Pero no estaba solo. Sombras se movían por los rincones. Susurros llenaban la habitación, suaves, insistentes, recordándome cada recuerdo que había tenido en mi departamento, mi abuela, la primera vez que entré a la casa, las conversaciones que había tenido con ella antes de morir. Todo estaba aquí, retorcido, mezclado con algo que no podía entender. Bienvenido, dijo una voz desde la esquina más oscura. Este es nuestro mundo ahora. Giré la cabeza, buscando un rostro, una forma. La figura apareció lentamente frente a mí, estirándose más allá de la realidad, con la cabeza girada hacia atrás, ojos vacíos de ceniza y boca goteando polvo gris. ¿Qué quieren de mí?, logré balbucear. No queremos, susurró mi abuela, pero había otra voz mezclada, profunda y gutural. Queremos que veas. Y entonces lo entendí. Cada pedazo de ceniza flotante que me rodeaba no era polvo muerto, eran fragmentos de memoria, de vida, de momentos que jamás habían abandonado este mundo. La urna no era un recipiente de restos, era una prisión. Cada uno de nosotros, dijo la voz, cada alma atrapada aquí, fue traída por alguien como tú. Alguien que no entendió que el polvo puede recordar, que las cenizas sienten, que las cenizas cobran venganza. Intenté retroceder, pero el suelo se abrió como arena movediza. Mis pies desaparecieron en el polvo, arrastrándome hacia abajo. Las manos surgieron de la nada, empujándome, rodeándome, aprisionándome. No podemos irnos, continuó la voz, solo podemos esperar, y tú nos liberaste. La habitación comenzó a expandirse, alargándose hasta perder toda perspectiva. Techos que se elevaban hasta el infinito, paredes que se doblaban sobre sí mismas, todo hecho de ceniza.
Podía escuchar cientos de voces susurrando mi nombre, mezclándose con la de mi abuela, con un murmullo que parecía venir debajo de mis pies, desde las paredes, desde mi propia cabeza. Daniel, únete a nosotros, decían. Sentí que algo me absorbía, que cada centímetro de mi piel comenzaba a mezclarse con el polvo. Cada recuerdo mío se deshacía, convirtiéndose en fragmentos flotantes de ceniza arrastrados hacia la figura frente a mí. Y justo cuando pensé que todo estaba perdido, un grito surgió del fondo de la habitación, una voz humana, real, que no pertenecía a las cenizas. ¡Daniel! Era mi tía, pero la voz sonaba lejana, como si viniera desde otro mundo, y por primera vez un hilo de esperanza atravesó la oscuridad. La voz de mi tía era tenue, distante, pero lo suficientemente clara como para que algo dentro de mí se moviera. Me obligó a girar la cabeza, pero todo a mi alrededor seguía cambiando. Las paredes se doblaban, los techos se estiraban y las sombras de ceniza se arremolinaban a mi alrededor, intentando retenerme. «¡Daniel, escucha!», gritó la voz otra vez, ahora un poco más cercana. «No mires hacia ellos». ¿Ellos? Las manos, las figuras, la masa de polvo que antes había sido mi abuela, retrocedieron un instante, como si sintieran la autoridad de alguien fuera de ese lugar. Era la primera vez que sentía que no todo estaba perdido. «Debes encontrar la urna», dijo la voz. «Solo regresándola donde pertenece podrás cerrar la puerta». La idea me golpeó como un relámpago. Todo tenía sentido. La advertencia de mi tía, las huellas, la voz de mi abuela. La urna no era un simple contenedor de cenizas, era una llave, una puerta, y yo la había abierto sin entenderlo. Pero había un problema. No sabía dónde estaba. El mundo de cenizas se retorcía constantemente. La mesa, la cama, las paredes desaparecían y reaparecían en lugares distintos. Era como estar dentro de un laberinto que respiraba, consciente de cada movimiento que hacía. «Daniel, ven a mí», susurró la figura que había sido mi abuela, mientras las sombras se acercaban nuevamente. Las manos me atraparon de nuevo, arrastrándome hacia el suelo. Sentí el frío de la ceniza atravesar mis huesos y el olor rancio de tierra muerta llenó mis pulmones. Intenté gritar, pero esta vez era un grito que se mezclaba con susurros de cientos de voces atrapadas, mezclándose con la mía. Entonces recordé la advertencia: «No cierres, no dejes las cenizas en casa». Era más que un consejo, era la clave. Si la urna permanecía fuera de lugar, el mundo de ceniza podría expandirse hasta devorar todo. Con un esfuerzo sobrehumano, me liberé parcialmente de las manos, cayendo de rodillas sobre un suelo que parecía hecho de polvo seco. Mis dedos tocaron algo frío y metálico. La urna. Estaba allí, frente a mí, pero no estaba intacta. La tapa estaba entreabierta y la ceniza dentro parecía moverse por sí sola, girando y formando pequeñas figuras humanas, atrapadas y gritando sin sonido. «Tómala», susurró la voz de mi tía. «Solo si la devuelves a su lugar, podrás cerrar la puerta». Sabía que lo que haría no sería fácil. No podía simplemente salir caminando. Cada fragmento de ceniza que tocaba la urna parecía reaccionar, intentando atraparme, intentando retenerme allí para siempre. La figura de mi abuela avanzó hacia mí. Sus ojos vacíos me miraban como si pudiera ver dentro de mi alma. «No lo lograrás», dijo con un susurro que se multiplicó en cientos de voces. «Si lo intentas, ellos te tomarán». Pero algo en mí se encendió, algo humano, vivo.
La desesperación se transformó en determinación. «No me detendrán», grité mientras levantaba la urna, sintiendo cómo todo a mi alrededor temblaba y las sombras retrocedían. En ese momento algo se rompió. Un silencio absoluto inundó la habitación de ceniza. Las voces se detuvieron, las figuras se congelaron. Todo parecía esperar. Solo una pregunta permanecía. ¿Podría regresar la urna a tiempo o la oscuridad de ceniza me atraparía para siempre? El mundo de ceniza empezó a temblar bajo mis pies, como si estuviera vivo y consciente de mi intento de escapar. Cada paso que daba hacia la puerta que, según la voz de mi tía, era la salida, parecía alargar el pasillo infinitamente. Las paredes se inclinaban hacia mí, susurrando mi nombre, burlándose, intentando hacerme dudar. «Daniel, déjanos entrar», susurraron cientos de voces mezcladas con la de mi abuela. El sudor corría por la frente mientras sostenía la urna. Cada vez que la tocaba, sentía como miles de dedos de ceniza trataban de abrirla, de sacar algo que jamás debía salir. Susurros de advertencia, lamentos de siglos de muertos atrapados y la risa rasposa de lo imposible llenaban el aire. De repente, algo se abalanzó sobre mí desde la oscuridad. La figura de mi abuela, deformada, alargada, con su rostro descompuesto en ceniza y vacío. Su voz se multiplicó en un coro gutural. «No escaparás, no dejarás que nos atrapemos». Sentí sus manos invisibles sujetarme, arrastrarme hacia la masa de polvo que se retorcía como un mar negro y gris. Intenté empujarla, pero la fuerza de la ceniza era abrumadora. Cada segundo que pasaba, la oscuridad parecía querer fusionarse con mi cuerpo. Recordé la advertencia de mi tía: «Nunca dejes cenizas en casa». Era más que una frase, era un mandato de supervivencia. La única forma de escapar era devolver la urna al lugar donde pertenecía, al cementerio, donde la tierra podía contener lo que debía permanecer enterrado. Con un grito de desesperación, levanté la urna sobre mi cabeza. La figura de mi abuela gritó, un sonido desgarrador que resonó dentro de mi cabeza como si 1000 voces me desgarraran por dentro. La ceniza se arremolinó, formando figuras humanas, armas, caras que lloraban y gritaban a mi alrededor. «No», rugió la voz del polvo, «no lo hagas». El suelo se abrió bajo mis pies y sentí cómo mi cuerpo comenzaba a hundirse en la oscuridad. Pero antes de que todo me tragara, salté, sosteniendo la urna como un escudo. La masa de ceniza rugió, girando alrededor mío, intentando impedir mi escape. Cada segundo que corría, escuchaba lamentos que me perseguían, susurros que se filtraban en mis oídos. «Daniel, quédate, quédate». Finalmente vi la luz, una pequeña rendija al final del laberinto de ceniza, la puerta del mundo real, solo unos metros más, solo un último esfuerzo. Pero justo antes de alcanzarla, una mano de ceniza emergió del suelo y se agarró de mi tobillo, tirando con fuerza. Sentí el frío helado que atravesaba mis huesos, y el olor rancio de tierra muerta llenó mis pulmones. Intenté gritar, pero esta vez era un grito que se mezclaba con susurros de cientos de voces atrapadas, mezclándose con la mía. Entonces recordé la advertencia: «Nunca dejes cenizas en casa». Era más que una frase, era un mandato de supervivencia. La única forma de escapar era devolver la urna al lugar donde pertenecía, al cementerio, donde la tierra podía contener lo que debía permanecer enterrado. Con un grito de desesperación, levanté la urna sobre mi cabeza. La figura de mi abuela gritó,
un sonido desgarrador que resonó dentro de mi cabeza como si 1000 voces me desgarraran por dentro. La ceniza se arremolinó, formando figuras humanas, armas, caras que lloraban y gritaban a mi alrededor. «No», rugió la voz del polvo, «no lo hagas». El suelo se abrió bajo mis pies y sentí cómo mi cuerpo comenzaba a hundirse en la oscuridad. Pero antes de que todo me tragara, salté, sosteniendo la urna como un escudo. La masa de ceniza rugió, girando alrededor mío, intentando impedir mi escape. Cada segundo que corría, escuchaba lamentos que me perseguían, susurros que se filtraban en mis oídos. «Daniel, quédate, quédate». Finalmente vi la luz, una pequeña rendija al final del laberinto de ceniza, la puerta del mundo real, solo unos metros más, solo un último esfuerzo. Pero justo antes de alcanzarla, una mano de ceniza emergió del suelo y se agarró de mi tobillo, tirando con fuerza. Sentí el frío helado que atravesaba mis huesos, y el olor rancio de tierra muerta llenó mis pulmones. Intenté gritar, pero esta vez era un grito que se mezclaba con susurros de cientos de voces atrapadas, mezclándose con la mía. Entonces recordé la advertencia: «Nunca dejes cenizas en casa». Era más que una frase, era un mandato de supervivencia. La única forma de escapar era devolver la urna al lugar donde pertenecía, al cementerio, donde la tierra podía contener lo que debía permanecer enterrado. Con un grito de desesperación, levanté la urna sobre mi cabeza. La figura de mi abuela gritó, un sonido desgarrador que resonó dentro de mi cabeza, como si 1000 voces me desgarraran por dentro. La ceniza se arremolinó, formando figuras humanas, armas, caras que lloraban y gritaban a mi alrededor. «No», rugió la voz del polvo, «no lo hagas». El suelo se abrió bajo mis pies y sentí cómo mi cuerpo Poco comenzaba a hundirse en la oscuridad. Pero antes de que todo me tragara, salté, sosteniendo la urna como un escudo. La masa de ceniza rugió, girando alrededor mío, tratando de impedir mi escape. Cada segundo que corría, escuchaba lamentos que me perseguían, susurros que se filtraban en mis oídos. «Daniel, quédate, quédate». Finalmente, vi la luz, una pequeña rendija al final del laberinto de ceniza, la puerta del mundo real. Solo unos metros más, solo un último esfuerzo. Pero justo antes de alcanzarla, una mano de ceniza emergió del suelo y se agarró de mi tobillo, tirando con fuerza. Sentí el frío helado que atravesaba mis huesos, la desesperación del polvo queriéndome arrastrar hacia la oscuridad para siempre. «¡No!», grité con todas mis fuerzas. «¡No hoy!». Con un último tirón desesperado, me liberé de la mano y crucé el umbral, solo para descubrir que la ceniza no se había quedado atrás. Salí del mundo de ceniza jadeando, con el corazón golpeando como si quisiera escapar de mi pecho. La puerta de mi departamento estaba frente a mí, pero algo estaba mal. Todo parecía igual y sin embargo distinto. El aire olía a polvo antiguo y un leve gris flotaba sobre el suelo, como una bruma que no debería existir en el mundo real. La urna seguía en mis manos. Parecía más pesada, más oscura, como si algo dentro hubiera despertado y ahora me observase. Intenté colocarla en un rincón, lejos de todo, pero no pude. Cada segundo que la tocaba, sentía que algo respiraba dentro, pulsando, vivo. «Nunca debiste traernos aquí», susurró la voz de mi abuela desde la urna, mezclándose con otras voces que no reconocía. Mi mirada se dirigió a la sala.
Había marcas de ceniza en el suelo, huellas que yo no había hecho, pequeñas, largas, retorcidas, como dedos arrastrados desde algún lugar más profundo que la tierra. Un escalofrío recorrió mi espalda. La presencia estaba aquí. Todavía. De repente la urna tembló en mis manos. La tapa se abrió sola. Una nube de ceniza comenzó a levantarse, formando figuras humanas que me rodeaban. Grité y retrocedí, tropezando con los muebles. Cada figura tenía un rostro distorsionado, fragmentos de mis recuerdos mezclados con los de mi abuela y de otros que habían muerto antes. «No puedes dejar que nos liberes», susurraron al unísono. «Tú eres nuestro vínculo». Y entonces lo entendí. No se trataba solo de devolver la urna, no bastaba con enterrarla de nuevo. La urna estaba viva, y su habitante lo estaba también. Cada vez que alguien la movía, el mundo de ceniza podía despertar otra vez. Cada vez que alguien traía cenizas a casa, se abría un portal. Intenté correr al cementerio, al lugar donde todo debería haber quedado en paz, pero las figuras me seguían, flotando a centímetros de mi cara, arrastrando ceniza que se pegaba a mi piel, quemando con un frío que era imposible de soportar. «Daniel, únete», susurraron, extendiendo sus manos, intentando atraparme otra vez. Mi respiración se volvió desesperada. Mis pies se movían por inercia, mientras yo sostenía la urna con fuerza, buscando un final que aún no existía. La ceniza cubría mis ojos, mis manos, mis pulmones, y entonces escuché algo, el sonido de pasos detrás de mí. No eran humanos, eran cientos de pasos. No podía distinguirlos, pero venían del interior de la casa, del pasillo, del aire mismo. Y mientras corría, sentía que cada sombra, cada fragmento de polvo que me perseguía, empezaba a formar algo grande, algo que no debería existir. Una figura inmensa hecha completamente de ceniza se levantaba frente a mí, más alta que cualquier puerta, más ancha que cualquier pared. Su rostro era un collage de los muertos atrapados. Sus ojos vacíos brillaban con un fuego gris que no era de este mundo. «Bienvenido a tu destino», susurró con todas las voces del mundo que había atrapado. «Bienvenido a casa». Y yo entendí que quizá nunca podría salir. Y hasta aquí termina el relato de esta noche. Si esta historia logró perturbarte, deja tu like, así sabré que quieres seguir escuchando lo que se esconde en la oscuridad. Comparte este video, pero ten cuidado, algunas historias no se quedan solo en la pantalla. Y suscríbete y activa la campanita, porque en Relatos Extranormales siempre hay relatos que nadie debería escuchar, pero todos quieren oír. Gracias por acompañarme. Ahora apaga la luz. Mira a tu alrededor. Y recuerda algo. Si escuchas un ruido detrás de ti esta noche, tal vez no sea tu imaginación.